Hola a todos. Hoy hablaremos del mercado de valores estadounidense, específicamente del índice S&P 500. Si están suscritos a mi canal, recordarán que en cada revisión del mercado de valores de Estados Unidos he recomendado no comprar nada, ya que los riesgos de caída en el gráfico estaban indicados muy claramente. Y si creen que la guerra del Golfo Pérsico, iniciada por Estados Unidos contra Irán, es la culpable de este descenso, entonces tienen toda la razón, pero esa no es la razón principal. La razón principal es que el mercado en sí está sobrecalentado. Más adelante, por supuesto, será muy conveniente culpar de todo a Irán, pero la razón no es Irán, es la propia economía de Estados Unidos, que estaba sobrecalentada en cuanto a los precios de las acciones en el mercado estadounidense. También quiero señalar que la economía global es como una locomotora enorme o un barco pesado. No puede cambiar instantáneamente su velocidad o dirección, e incluso los acontecimientos actuales en el Golfo Pérsico, el aumento de los costes energéticos, la escasez de petróleo, gas y fertilizantes, todo esto afectará a nuestras vidas en unos meses. Por lo tanto, el desplome del mercado de valores, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, podría ser mucho más largo y profundo de lo que estamos experimentando en este momento. Ahora, mirando el gráfico, haré zoom más tarde. Vemos que durante las últimas 3 semanas, el mercado de valores de Estados Unidos, específicamente el S&P 500, cerró con velas rojas, un descenso. Pero esta caída es bastante insignificante, solo un 5.2% desde el máximo. Cada rectángulo amarillo en el gráfico representa una divergencia y en cada caso la corrección fue del 20%, 33, otro 20, 35 o 27%. Ahora mismo es solo del 5%. Dada la situación global sin precedentes, creo que este descenso debería ser mucho más profundo, del 30, 50 o incluso 80%. Pero todo eso son solo especulaciones. Nuestro trabajo es analizar el gráfico. Ahora echemos un vistazo más de cerca. ¿Qué vemos aquí? Todo esto es el marcado de revisiones anteriores. Vemos que la caída desde el máximo fue del 5.2%. Voy a quitar esto. Estas son las expectativas estimadas para una posible caída hasta unos 4.500 puntos. Quitaré estos dos para que no nos estorben. Y finalmente, vemos que en este momento teníamos una especie de zona lateral plana y el soporte para esta zona era el nivel de 6.800 puntos. Ya la semana pasada el índice rompió este nivel de soporte y esta semana cerró aún más bajo. Esto sugiere que es probable que el descenso solo esté ganando impulso, y observen que tanto la semana pasada, que cerró con una caída, como la actual abrieron con un hueco a la baja, una ruptura, y tales huecos a menudo se llaman huecos de escape cuando la tendencia está apenas en su inicio, está ganando fuerza. ¿Hasta dónde podríamos caer? El primer objetivo técnico, bastante obvio, es la media móvil de 50 semanas, el nivel de 6.400 a 6.420 puntos. Bueno, el siguiente, por consiguiente, es el promedio de 100 semanas, cerca de la marca de los 6.000 puntos. Si intentamos observar la estructura de las velas para ver hacia dónde podría ir el mercado, el soporte más cercano está en la base de esta vela roja, o mejor dicho, en su punto de cierre, pero aún no hemos llegado a ese punto. Con una probabilidad muy alta, lo alcanzaremos la próxima semana, tal vez abriendo con otro hueco a la baja, pero esto no es más que un nivel intermedio dentro de la situación actual. Nuevamente, una caída en el desarrollo de la divergencia de solo el 5% es muy poco. El siguiente nivel técnico que se sugiere, bueno, que se sugiere objetivamente, está justo aquí. Incluso diría que justo aquí, la vela verde donde comenzó la corrección, donde hubo una pausa prolongada y tras romper su cierre subimos mucho más. Este es el nivel de 6.070 puntos, hacia donde se dirige el promedio de 100 semanas. Yo marcaría este nivel como el objetivo base inmediato, pero es poco probable que sea el definitivo. Así es como se ve todo en este momento. Recomiendo encarecidamente no comprar en el mercado de valores de los Estados Unidos ahora mismo. Por supuesto, podría surgir una situación en la que Trump anuncie la victoria, el fin de la operación militar,
y por un tiempo el mercado de valores podría subir, pero eso no cambia el hecho de que está sobrecalentado y mucho apunta a un descenso a la zona indicada de 6.000 puntos al menos. En las velas mensuales, he quitado todas las marcas, dejando solo los promedios móviles. El verde es el de 50 meses, el rojo el de 100 meses, el naranja el de 200 meses y, finalmente, el azul el de 300 meses. Podemos ver que en febrero no hubo un envolvente bajista de la vela de crecimiento de enero, que por cierto marcó un máximo histórico para el índice, y esto significa que no hubo razones formales para abrir posiciones cortas. Pero este mes, muy probablemente 2 semanas antes de que termine el mes, podríamos ver un envolvente alcista de varios meses de crecimiento a la vez, incluyendo incluso el pasado octubre. Y si esto sucede, entonces tenemos todo el derecho de esperar un descenso, como mínimo, a la base de la vela de septiembre. Eso es alrededor de 6.360 puntos y potencialmente incluso al promedio de 50 meses. ¿Por qué razón? Bueno, por la divergencia, por un patrón de envolvente bajista y por el horror que se vive en el mundo, específicamente en el Golfo Pérsico, que se extenderá por todo el globo en los próximos meses. Y notemos que el índice ya cayó al promedio de 50 meses en octubre de 2022 e incluso al promedio de 100 meses en marzo de 2020. Esto significa que no es descartable caer no solo al promedio de 100 meses en torno a los 4.200 puntos, sino también al de 200 meses cerca de los 3.000 e incluso al de 300 meses en 2.400. Claro, tienen una tendencia dinámica al alza y estos valores podrían cambiar, pero les he expuesto los objetivos clave. Estamos esencialmente al comienzo de una fase descendente y podría resultar ser bastante profunda, así que por favor tengan cuidado. En las velas diarias, el índice rompió las medias móviles de 50 y 100 días, se acercó mucho a la de 200 días y el soporte clave, básicamente la última línea de defensa de los compradores, es el nivel de los 6.500 puntos. Esa es la vela del 20 de noviembre del año pasado. Así que si rompemos este nivel, podemos decir que el mercado ha entrado en una fase bajista en toda regla. Hasta entonces, no podemos descartar algunos rebotes o incluso un regreso a nuevos máximos. Pero eso no es en absoluto una razón para comprar este índice. Quiero recordarles que estoy haciendo este análisis en la plataforma QuantFury, donde pagan absolutamente 0 comisiones y pueden operar no solo con acciones, sino también con criptomonedas, índices, materias primas, petróleo, gas y muchos otros instrumentos financieros. Mi elección es QuantFury. Si lo desean, usen el código QR para ir a la plataforma. Ahora veamos otra herramienta. Estos son gráficos que incluyen mis propios indicadores personalizados. Estas son las velas semanales de los futuros E-mini en la Bolsa Mercantil de Chicago. Sigue siendo el mismo índice S&P 500. ¿Qué vemos aquí? Los rectángulos amarillos y rosas representan lo que yo llamo objetivos matemáticos a la baja. El nombre se me ocurrió a mí, pero este es mi indicador. Este objetivo naranja se formó allá por diciembre del año pasado y como pueden ver, el índice lo ha alcanzado. Pero también tenemos un objetivo rosa. Se formó mucho antes, en noviembre del año pasado, y también podríamos caer hasta allí. Eso es alrededor de la marca de los 6.200 puntos. Observen cómo en esta zona el índice no dejó de subir y se fueron formando objetivos que nunca llegaron a alcanzarse. Justo aquí, naranja, rosa y naranja, luego rosa y naranja otra vez, y después, de un solo golpe, se alcanzaron todos los objetivos con un amplio margen. Por consiguiente, es perfectamente posible bajar más, tanto a los niveles de 100 semanas como a los de 200 semanas. También hay un indicador, el de abajo, la línea roja, que muestra el estado de sobrecompra o sobreventa de un instrumento financiero específico. Observen que cuando el índice subía en esta zona, este indicador estaba básicamente plano, lo que significa que no mostraba ningún crecimiento. Sí, nos mostró un sobrecalentamiento máximo, pero según este indicador, un movimiento a la baja comienza potencialmente cuando subía y luego bajaba, haciendo una ruptura o una reversión. Así que nuestra primera ruptura en toda regla ocurrió en esta zona, ¿verdad?
y veamos qué pasó después. Bueno, aquí solo hubo una vela bajista, pero luego el índice se va a nuevos máximos históricos, mientras que el indicador está en máximos mucho más bajos. Y esto es una divergencia en toda regla con este indicador. Y esto indica que aquí se han formado prerequisitos muy serios para un descenso, y mientras este indicador apunte hacia abajo y no hayamos visto una reversión, un cambio de dirección de bajista a alcista, podemos esperar que la tendencia bajista continúe. E incluso cuando llegamos a esta zona verde de sobreventa, nadie dijo que el mercado tenga que revertirse. En otras palabras, podemos quedarnos en esta zona tanto tiempo como nos quedamos justo aquí. Déjenme dibujarlo de nuevo. Hay 1 millón de dibujos aquí en la zona de sobrecompra. Miren, entramos en la zona de sobrecompra y nos quedamos allí por mucho tiempo, y lo mismo puede pasar en la zona de sobreventa. Por lo tanto, absténganse de realizar cualquier compra. Ahora quitaré todas las marcas que he hecho y les mostraré las velas mensuales. En las velas mensuales con mis indicadores tenemos la siguiente situación. Hay un objetivo a la baja alrededor de los 6,000 puntos. Y también, bueno, hay un objetivo, pero ya se alcanzó. Apareció en esta vela roja en marzo de 2025 y para abril ambos objetivos, naranja y rosa, se alcanzaron, así que no podemos referirnos a él. Pero, no obstante, el objetivo en las velas mensuales de caer a unos 6,150 puntos, 5,930 puntos, está dibujado con bastante claridad. Y aquí, si quitamos la flecha, también vemos una ruptura en el indicador, lo que muestra que en las velas mensuales tenemos condiciones de sobrecompra bastante fuertes, y todavía queda mucho tiempo y muchas velas mensuales antes de llegar a la zona de sobreventa. Por lo tanto, es posible que no nos limitemos a un descenso a la zona de los 6,000 puntos. Si encuentran útil este contenido, suscríbanse al canal y la próxima revisión será sobre Bitcoin y Ethereum. Analizaremos la situación en el mercado de las criptomonedas. Adiós.